Hola, hola, buen día, ¿todo bien? ¿Me escuchan? ¿Aló? Buen día, doctor. Sí, ¿Se está sí, lo escuchando bien? escuchamos. ¿El audio se escucha nítido? ¿Está bien? Sí, doctor. Perfecto. Entonces vamos a seguir con nuestro avance de los temas que van a caer en el examen el día 20 a las 10 de la mañana. Ya está el cuestionario, ya está en la plataforma, todo. Y entonces ahora vamos a ver leptospirosis, que es el tema que nos toca. Muy bien. Aquí entonces está la leptospirosis. Fíjense que esta es una enfermedad de infecto contagiosa. Se le escucha hablar poco, pero en los medios médicos, en los medios hospitalarios, se ve bastante leptospirosis, ¿no? Muy bien. ¿Qué es la leptospirosis? Fíjense que la leptospirosis es una enfermedad transmisible que forma parte del grupo de enfermedades bacterianas zoonóticas. Es de amplia distribución mundial, su transmisión por lo general va a los animales, al hombre, de los animales al hombre y afecta a diferentes especies de animales y al humano en forma accidental. Entonces, ¿de qué podemos extraer de esta diapositiva? De que la leptospirosis es una zoonosis. ¿Cómo se define la zoonosis? Son enfermedades que sufren los animales y la transmiten al hombre. Entonces, en la cadena de transmisión usted va a tener, en el extremo izquierdo va a tener el agente etiológico. En el extremo derecho va a tener el huésped definitivo, que son estas especies animales que vamos a ver y que son las que en definitiva sufren la enfermedad. Y el hombre al medio sería el huésped accidental, o sea, por algún accidente o por alguna cosa no prevista, es decir, vamos a ver el mecanismo de transmisión y contagio, el hombre también acaba infectándose. Entonces, esa es la característica de la zoonosis. Si ustedes van al hospital animal ahí en el campo, en la ciudad universitaria, van a ver que ahí en el hospital animal de veterinaria, van a ver que dice Departamento de Zoonosis. Entonces ahí es donde se llevan todas las muestras de rabia, todas esas enfermedades que están dentro del grupo de la zoonosis. Muy bien, sigamos entonces. La leptospirosis, vamos a ver cuál es el agente etiológico. Entonces, la leptospirosis, el agente etiológico es una leptospira, ¿ya? Que ataca, que es una bacteria del grupo se llama Leptospira interrogans. Es una bacteria aerobia, gran negativa, patógena para el ser humano y un amplio rango de animales, incluyendo mamíferos, aves, anfibios y reptiles. ¿Ya? La Leptospira interrogans y la Leptospira biflexa, que es de vida libre y saprofítica, o sea, saprófita. ¿Qué quiere decir? Hay microorganismos que producen enfermedades. Entonces, esos son microorganismos patógenos. Y hay microorganismos que no producen enfermedades. Entonces, son microorganismos saprófitos. Entonces, dentro de este tipo de bacteria, tenemos dos leptospiras. La Leptospira interrogans, que es la que produce la leptospirosis, esa es la patógena, y la Leptospira biflexa, con X, que es saprófita y no produce enfermedad. Muy bien, mecanismo de transmisión. Se transmite por contacto directo con la orina o tejido de animales infectados o indirectamente por contaminación de agua o alimentos con la orina infectada. Entonces, fíjense, vamos a ver una serie de especies de animales, generalmente vacunos, porcinos, equinos, ovinos, etcétera, que son los huéspedes definitivos de esta enfermedad, como había dicho anteriormente. Entonces, la transmisión se puede hacer por contacto directo con secreciones, orinas o tejidos de estos animales infectados, o indirectamente por contaminación del agua. O sea, esas especies animales, supongan ser la orina de esas especies animales, en la orina de esas especies animales está la leptospira, interroga, ¿ya?
Y nosotros vamos a ver la forma después, ahora cuando veamos el mecanismo de transmisión y contagio, es decir, cómo esa leptospira que está, por ejemplo, en aguas contaminadas o alimentos contaminados, pasa al hombre, que es el huésped accidental, ¿ya? Entonces, fíjense que la forma más común y corriente, vamos a seguir en la transmisión. Forma de transmisión, dice, directa por medio de contacto directo con orina, sangre, tejido u órganos de animales infectados. Y la indirecta, que es la forma más frecuente, la sangre y orina de animales infectados y enfermos que contaminan agua y alimentos, entran por la piel y mucosa a través de microlesiones existentes. Fíjense, yo tengo una experiencia muy interesante con relación a la leptospirosis. Ustedes saben que yo viví más de casi 15 años en San Pablo, en Brasil. Trabajé en varios hospitales, entre ellos hospitales públicos. Y bien me recuerdo yo que cuando después de un aguacero, una lluvia intensa, la parte periférica de San Pablo, imagínense, San Pablo estaba con 15 millones de habitantes, entonces tenía una parte periférica donde estaban las favelas y entonces entre medio de los cerros, allá que le llaman morro, entonces se inundaba, habían zonas que se inundaban. Entonces, fíjense que la orina de las ratas es la principal fuente de transmisión de esta enfermedad llamada leptospirosis. ¿Y qué pasaba? Por ejemplo, cuando venían esas inundaciones y mucha gente ahí salvando sus cositas, sus radiecitos, su televisión, su colchón, etcétera, con el agua a la cintura en esas zonas bajas donde se inundaba. Entonces, esa agua estancada ahí que inundaba esa zona de la favela arrastraba la orina de los basurales, porque ustedes saben, las ratas viven en los basurales. Es decir, si en donde no hay basura, no hay rata. Pero donde hay basura, hay nidos de rata. Entonces, ahí en esos basurales las ratas se orinan, en la orina de la rata viene la leptospira, y esa agua estancada y contaminada con centenares de litros de orina de rata, es decir, y la gente durante 4 o 5 horas en la madrugada tratando de noche de salvar sus pertenencias ahí de la inundación, es decir, a veces por la piel, en la piel, por ejemplo, de las piernas, que tiene una pequeña raspadurita, por ahí penetra la leptospira y le produce la leptospirosis a estos pacientes. Esta es la forma más frecuente que se veía, por ejemplo, en Brasil, que yo les cuento la historia de San Pablo, ¿ya? Aquí también la está describiendo, es la forma indirecta. O sea, la orina de la rata contamina el agua. Esa persona, después de una inundación o durante una inundación, estando 4, 5, 6 horas, vienen los bomberos, la defensa civil, viene a ayudarle a salvar sus pertenencias. Y así es como ya nos avisaban a nosotros los hospitales que después de 2 semanas de esa inundación en esa zona, de esa favela, iban a aparecer algunos pacientes muchos pacientes con leptospirosis. Muy bien, sigamos. La leptospirosis, entonces, la epidemiología, transmisión puede entrar en el cuerpo de los seres humanos a través de cortadura o abrasiones. Abrasiones son raspaduras que yo le decía, en la piel a través de las membranas mucosas intactas. Entonces, era lo que yo les decía, o sea, esa gente trabajando, bomberos, defensa civil, los dueños de las casas ahí con el agua a la cintura, intentando salvar sus pertenencias, sus colchones, sus radiecitos, su mueblecito, etcétera, y estaba durante muchas horas en medio de esa agua contaminada con orina de rata, donde está la leptospira, y así acababan contaminándose. Entonces, transmisión de humano a humano, relaciones sexuales también, fíjense que se puede, a través de las relaciones sexuales de humano a humano puede haber transmisión, la transplacentaria, que es la vertical de la madre al feto, y por la leche materna. La orina de los pacientes con leptospirosis debe ser considerada infecciosa. Seguimos. Entonces, aquí fíjense todas las especies animales que yo les he dicho. Es decir, fíjense, aquí hay vaca, hay chivo, hay oveja, hay puerco. Entonces, todas esas especies animales, hay rata, hay perro. Entonces, especie caprina, ovina, porcina, vacuna, canina, los perros y la parte de la rata son las especies animales que son los huéspedes definitivos de esta enfermedad. Y el hombre es el huésped intermediario. En este caso, fíjense,
después de una lluvia, con agua contaminada, con orina de rata, va a acabar infectándose. Sigamos. ¿Cómo se transmite? Entonces, por el contacto directo con la orina de un animal infectado. La rata y los ratones son los reservorios primarios de esta bacteria. El riesgo de contraerla aumenta si se producen inundaciones o al desarrollar actividades recreativas. Toda la historia que yo le estoy contando, fíjense que no me la he inventado, sino que aquí está, es decir, confirmando toda esa historia que yo le he contado, que la viví en hospitales de San Pablo. La puerta de entrada habitual en el hombre son la piel erosionada y las mucosas expuestas. Sigamos. Mecanismo de transmisión. Entonces, fíjense, aquí hay agua, fíjense, aquí hay agua estancada, la persona, al pie de la persona, con una herida ahí en el pie, por ahí penetra la leptospira, o acá hay otra persona, fíjense, tiritando de frío, metiéndose al agua ahí en una inundación en una región, la rata mirándole, es para expresivamente, hablando, ¿no?, de la forma de transmisión más frecuente de esta enfermedad en aguas estancadas que tienen orina de rata. Sigamos, aquí nuevamente, mecanismo de transmisión, fíjense una rata allá arriba, la orina infectada, va al agua y ahí la persona humana acaba infectándose también con esa orina de la rata. Pero además de la orina de la rata puede ser también orina, fíjense, de perro, de cerdo, de vacuno, etc. Cuadro clínico. Entonces vamos a ver cómo se presenta esta enfermedad llamada leptospirosis, cuáles son los síntomas. Entonces, fíjense, el primer síntoma bastante característico es fiebre, ¿no? Los pacientes comienzan con fiebre, después tienen ictericia, dolor de cabeza, que es la cefalea, dolores musculares, que son las mialgias severas, esos dolores musculares severos, especialmente de los muslos y la región lumbar, región donde están los riñones. Hay escalofríos seguido de aumento rápido de la temperatura. Entonces, fiebre con escalofrío, ictericia, cefalea, artralgia y mialgia. Ya las mialgias son generalmente los músculos dorsales de la región lumbar. Sigamos. Diagnóstico clínico, sigamos, de la leptospirosis. Entonces, fíjense que aquí está la tríada diagnóstica. Ictericia, fiebre recurrente de 39 a 40 grados y hiperemia conjuntival. Entonces, fíjense que la conjuntiva del ojo, esa parte blanca ahí, está media roja. Hay hiperemia conjuntival, que se llama sufusión también conjuntival, más se la conoce como hiperemia, o sea, enrojecimiento. Fiebre alta de 39 a 40 grados, que va y vuelve, y la ictericia, que ya hemos visto que es el color amarillento que se ve en la conjuntiva del ojo, palma de la mano y mucosa bucal, debido al aumento de un pigmento biliar llamado bilirrubina. Seguimos. Siempre en el diagnóstico. Entonces ya vamos a ver la parte laboratorial en el diagnóstico. Es decir, ya hemos dicho que el 50% del diagnóstico se hace con el interrogatorio del paciente y con el examen clínico. Entonces, después que usted interroga al paciente, le hace la anamnesis al paciente, es decir, interrogándolo sobre sus síntomas, lo que siente, sus antecedentes personales, sus antecedentes familiares, y después le hace el examen físico, ocultándolo, palpando abdomen, tomando temperatura, tomando presión, etcétera. Ahí ya usted como médico tiene más o menos la hipótesis diagnóstica asegurada en un 50%. Y ese otro 50% para usted confirmar su hipótesis diagnóstica ya va a venir con el resultado de los exámenes que usted le pida. Entonces, fíjense que aquí lo divide en exámenes inespecíficos, exámenes específicos y otros exámenes. Entre los exámenes inespecíficos, o sea, ¿qué quiere decir inespecífico? Que estos exámenes se pueden hacer en 500.000 otras enfermedades. O sea, no son exámenes, es decir, propios solamente para la leptospirosis. Entonces, eso se pueden pedir en múltiples enfermedades infectocontagiosas que hemos visto, chaga, lepra, paludismo, es decir, botulismo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos exámenes inespecíficos? Hemograma, velocidad de eritrosedimentación, examen de orina, creatinina, urea y creatinina, prueba de la función hepática. La prueba de la función hepática son fosfatasa alcalina, transaminasa, bilirrubina, etcétera, ¿no? Y después hay la parte citoquímica del líquido cefalorraquídeo.
Bueno, que les queda a ustedes, por ejemplo, que los exámenes específicos son esos exámenes que no son, como su nombre lo indica, inespecíficos, es porque no tienen especificidad, o sea, no son propios de una patología en especial, sino que se hace de rutina en múltiples enfermedades. Pero ya uno tiene que ir guardando, si alguno de esos exámenes inespecíficos da positivo, ya puede ir asociando a los exámenes específicos que están acá a la derecha. ¿Cuáles son? Aislamiento microbiano haciendo cultivo de sangre, cultivo de orina y cultivo en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, en estos pacientes se pueden hacer 3 tipos de cultivos. Fíjense, hemocultivo, que es el cultivo de sangre. El urocultivo, que es el cultivo de orina. Y después hacer un cultivo también en líquido cefalorraquídeo. Y después tenemos la PCR, ¿la verdad? Que también han visto que la PCR también se hace en el coronavirus, ¿de verdad? Muy bien. Otros exámenes. Microscopio de campo oscuro, serología con aglutinación microscópica, hemaglutinación indirecta y ELISA. Fíjense que también hay ELISA para leptospirosis, así como hemos visto que hay la ELISA para coronavirus, hay ELISA para SIDA. Entonces el test de ELISA es un procedimiento diagnóstico laboratorial que se usa también en varias enfermedades. ¿Y qué es el test de ELISA? Generalmente el test de ELISA, es decir, busca los anticuerpos específicos de cada enfermedad. Ustedes saben que los anticuerpos principales son el IgM y IgG. Entonces, ustedes han visto con el coronavirus, por ejemplo, y en las otras enfermedades, los primeros que aparecen son los IgM. Y después aparecen los IgG. ¿Ya? O sea, durante la enfermedad, generalmente el paciente está con IgM y después de la enfermedad, porque duran más tiempo en la sangre, ya desaparecen los anticuerpos IgM y ya siguen y continúan los anticuerpos IgG. Muy bien, entonces sería bueno aprender el diagnóstico específico con el urocultivo, hemocultivo y cultivo de líquido cefalorraquídeo acompañado de la PCR. Muy bien, sigamos. Tratamiento. Fíjense que el tratamiento de la leptospirosis se puede usar 3 tipos de antibióticos. La doxiciclina, que es una tetraciclina, fíjense, doxiciclina en la dosis de 100 miligramos, ¿ya? Durante 5 a 7 días. La amoxicilina, 500 miligramos durante 7 a 10 días, y la penicilina sódica. ¿Ya? Yo me conformo con ustedes porque no le estoy dando farmacología, sino a mis alumnos de farmacología yo les exijo hasta la dosis. Pero ustedes por lo menos ahora ya tienen que ir más o menos sabiendo el nombre de la droga, del fármaco, ¿no es verdad? Entonces, doxiciclina, amoxicilina y penicilina sódica. Esos son los que se usan generalmente en el tratamiento de la leptospirosis, ¿ya? Y muchas veces se pueden asociar con algún corticoide, si es que se torna rebelde el tratamiento o quieren ayudarse al proceso inflamatorio con los corticoides, también se puede dar. Pero lo importante es que ahora sí hay alérgica a la alergia a la penicilina, lógicamente, con mayor razón, en vez de esas 3 drogas, es decir, hay que sustituir la penicilina y dar una cefalosporina, por ejemplo. Ustedes han visto que ahí al lado derecho han visto que hay otro esquema, que es la doxiciclina, tetraciclina o ceftriaxona. Entonces, cuando está todo bien, usted usa, cuando no hay alergia a la penicilina, puede usar la doxiciclina, la amoxicilina o la penicilina sódica, ¿ya? Si es alérgico a la penicilina, puede utilizar la doxiciclina, la tetraciclina y la ceftriaxona, que es una cefalosporina. Muy bien, sigamos. Más vale prevenir, dice. La vacunación de las mascotas y del ganado sí reduce la incidencia de la leptospirosis en estos animales. Fíjense entonces de que es muy importante que todas esas mascotas o todos esos animales, bueno, los animales vacunos, equinos, porcinos, ovinos, ya los dueños se encargan de vacunar. O
sea, ellos vacunan también porque llega la mortandad, llega la peste y le mata a todos esos animales y ellos pierden plata. Entonces ellos hacen la vacunación contra la leptospirosis de todos esos animales. Pero si usted tiene una mascotita, un gato, un perrito, entonces usted tiene que vacunarlo, llevarlo al veterinario para que lo vacune. Entonces, evitar la inmersión en aguas estancadas potencialmente contaminadas es otro factor que puede prevenir. Manteniendo los patios y terrenos libres de basura, escombros y todo lo que pueda ser refugio de roedores. Entonces, fíjense que aquí nos queda como aprendizaje de que la principal fuente de infección son los basurales. Entonces ya hemos aprendido de que no adelanta, porque usted no puede matar las ratitas con trampitas o todas esas cosas, ¿no? Es decir, las ratas hay que prevenir su reproducción evitando los basurales. ¿Y cómo se evitan los basurales? Haciendo un buen manejo de residuos sólidos, que es el tratamiento de la basura. Entonces, cualquier pueblecito más chiquitito que hay, hasta ciudades con millones de habitantes, tiene que tener un servicio municipal de recojo de basura perfecto y completo. Eso va a permitir de que no hayan los basurales, porque aquí hemos visto hasta el cuarto, quinto anillo hay un recojo de basura más o menos, pero después hasta el décimo, duodécimo, undécimo anillo, allá hay unos basurales que son unos cerros de basura. Allá no aparecen los camiones de la alcaldía ni por asombro. Entonces, imagínense, donde hay basura y con restos alimenticios hay rata, y donde hay rata hay leptospira. Entonces, el primer dato sólido que tenemos para prevenir la leptospirosis es acabar con los basurales. Acabando con los basurales, ¿cómo se hace? Hay que tener un buen recojo de basura, hay que tener un buen tratamiento de la basura. El nombre técnico es, hay que hacer un buen manejo de residuos sólidos. Ese es el nombre técnico que se le hace al manejo de la basura. Entonces, no habiendo basurales, no va a haber rata. No habiendo rata, o por lo menos se va a disminuir pues el 90% de las ratas. Entonces, disminuyendo la población de las ratas, acabando con los basurales, entonces ya tenemos el 80% de resuelta la situación de la leptospirosis. Muy bien, entonces aquí manteniendo los patios y los terrenos libres de basura, escombros y todo lo que pueda ser refugio de roedores. Fíjense que aquí está dando énfasis en todo eso que acabamos de decirle, ¿no? Muy bien, leptospirosis humana, acciones preventivas, evitación de la contaminación. Entonces, ¿cuáles son los contaminantes para que hayan esos animales huéspedes definitivos y que contaminen los alimentos o las aguas y haya la leptospirosis? Entonces, los principales contaminantes para que exista la leptospirosis es la orina animal. Entonces, ¿cuál es la medida que se tiene que tomar para que esa orina animal de todas esas especies animales no contamine las aguas, los alimentos, etcétera? Hay que tener un vertimiento y tratamiento sanitario de la excreta animal. O sea, donde hayan esos animales, ya sea en gran cantidad, ya eso lo van a hacer los veterinarios a pedido de los dueños, o uno con su mascotita en su casa. Entonces, tener un lugar donde viertan esas orinas y esa excreta estos animalitos, si fueran, es decir, animales caseros, ¿no es verdad? Las mascotas. Entonces, a los gatitos hay que ponerle, pues, si es que viven en departamentos y no tienen patio donde hay tierrita, hay que ponerle una caja con arena ahí para que orinen y hagan su materia fecal, y tienen que limpiarlo periódicamente eso para que no contamine, es decir, la orina con esa leptospira, ¿no? Después los suelos y fluviales, drenaje de terrenos bajos y charcos, porque ahí en esos suelos donde hay charcos y es zona baja, se va a acumular el agua de lluvia y entonces también se van a infectar con leptospira, ¿no? Uso de desinfectantes también en esos charcos y esos terrenos bajos. Y agua y los alimentos, tratamiento sanitario de las piscinas. Entonces, la piscina, ustedes saben que periódicamente hay que clorarla, es decir, para matar, es decir, los gérmenes patógenos, ¿no? ¿Verdad? Eso ya tiene su procedimiento especial. Protección física de fuentes de agua y alimentos. Muy bien, sigamos. Es recomendable lavar la parte superior de las latas antes de abrirlas y consumirlas. Fíjense que es muy frecuente ahora que en Bolivia ya hay muchos supermercados, entonces mucha gente ya le gusta comprar
enlatados y embutidos. Entonces muchos alimentos vienen enlatados, pero están almacenados meses ahí en un almacén lleno de polvo, lleno de rata. Entonces usted cuando va a abrir la lata, si no limpia esa lata por arriba y por abajo, probablemente en el momento de abrirla, usted sin querer va a contaminar ese alimento que está dentro de la lata con alguna bacteria, alguna como esta, la leptospira. Entonces, por eso es que tiene que ser costumbre y es recomendable lavar la parte superior de las latas antes de abrirlas y consumirlas. Sigamos. Prevención, ¿cómo se puede evitar la leptospirosis? Entonces, la enfermedad se evita a través de la buena higiene. Lavar bien los alimentos con agua clorada en la medida adecuada. Lavar las latas de metal, sardinas, salchichas, cerveza, refrescos, etcétera. Los paquetes de leche que vienen en cartón, no líquida y cualquier otra bebida que se lleve directamente del envase al vaso o a la boca con una solución de 10 partes de agua y una parte de cloro. 10 tazas de agua y una taza de cloro. No para alimentos directos como las verduras. O sea, para la verdura, ustedes saben que puede ser vinagre, puede ser limón o puede ser también hipoclorito de sodio, pero en menor cantidad, para lavar las verduras, que se comen crudas, ¿no? Usar solo agua apta para el consumo humano, para beber, asearse y cocer bien los alimentos. Entonces, esas son las medidas generales para evitar la leptospirosis. Prevención nuevamente. Evite áreas de aguas estancadas, especialmente en los climas tropicales. Si usted está expuesto a un área de alto riesgo, tome precauciones para evitar la infección, combatiendo los roedores, principalmente agentes del contagio, en domicilios y alrededores. Fíjense, la rata ahí es el protagonista especial de esta enfermedad. Pronóstico. ¿Qué es pronóstico? Es decir, el pronóstico es cuando uno analiza la enfermedad desde el punto de vista de su letalidad. O sea, esta enfermedad mata, no mata, cuánto mata, hay casos leves, se curan los pacientes, entonces todo eso está embutido en esta palabra llamada pronóstico. El pronóstico de la leptospirosis es bueno en general, o sea, quiere decir de que en términos generales la mayor parte de los pacientes se salvan, ¿no es verdad? La mayoría de pacientes que presentan casos leves se recupera sin secuela. Cuando el caso es leve, hay un alto porcentaje de recuperación sin secuela. Índice de mal pronóstico. Ahora, cuando en la evolución de la enfermedad aparecen algunas complicaciones, como pacientes de edad avanzada, ictericia, trombocitopenia, que es la disminución de las plaquetas, o manifestaciones de daño renal, el paciente está con oliguria, anuria, supóngase orinando poco o no orina, entonces las plaquetas bajas, ¿no es verdad? La ictericia, todo eso son síntomas de mal pronóstico. Entonces, probablemente esos pacientes van a tener un índice de mortalidad bastante alto. Muy bien, entonces con eso terminaríamos esta parte de leptospirosis. Yo voy a compartir ahí, voy a abrir el chat para que ustedes hagan sus preguntas, si la quieren hacer escrita o la quieren hacer oral, activen su micrófono, ya está autorizado eso. Vamos adelante. Doctor, en las complicaciones en una mujer embarazada, ¿cuáles serían? Disculpe. A ver, ¿quién? Vilma, Lino, Sí, Lara, ¿no? Vilma, ¿no? sí. Ya, las complicaciones de una mujer embarazada, fíjense pues que, es decir, hemos visto que hay la transmisión vertical, ¿no es verdad? Ya la nombramos. O sea que la transmisión que la mujer embarazada pasa al niño intraplacentariamente durante el embarazo. Entonces, lógicamente, todas estas enfermedades, infectos contagiosos, si no producen muerte del feto, abortos prematuros, etcétera, a veces llegan a producir fetos de pequeño tamaño, o sea, si nace prematuro, con bajo peso, a veces de 800 gramos, 900 gramos, a veces no son viables y por más que lo pongan en incubadora, en un servicio especializado, a veces gastando harta plata, igual se muere. Entonces, todas estas enfermedades de infecto contagiosa producen algún tipo de lesión, es decir, en el vientre materno, y si se salvan y tienen una sobrevida importante, a veces ya tienen alguna lesión congénita, ¿no es verdad? Pero la gran mayoría puede ya dentro del vientre materno o nacer el feto muerto y retenido, o tener bajo peso al nacer, o nacer antes de tiempo, o sea, los prematuros. Entonces ya los niños siempre de madres que tienen esta enfermedad, por eso es que las mujeres embarazadas deben hacer 4 controles prenatales.
4. Eso es lo que se exige de la madre. Ya muchas de ellas ni lo hacen, ni hacen 1, ni hacen 2. Peor van a hacer 4, ¿no es verdad? Pero lo ideal sería que hagan por lo menos los 4 controles prenatales. ¿Y para qué eso? Porque en alguno de esos 4 controles prenatales se va a detectar que tiene esta infección, es decir, de la leptospirosis. Y entonces se la va a tratar y probablemente puede, si es bastante precoz, o sea, se ha infectado ahora y a las 2 semanas vino a uno de sus 4 controles y se la detecta rápidamente, se trata a la madre y bueno, no le da tiempo de que la madre le transmita al feto, al hijo, ¿la verdad? Entonces, porque siempre hay algún problema, como les digo, o parto prematuro, o niños con bajo peso al nacer, o niños que vienen ya con alguna lesión ya definitiva en algún órgano. Entonces, la expectativa de vida a veces ya se complica en estos nichos cuando tienen la transmisión completa en el vientre materno. ¿Está bien? Gracias, doctor. Muy bien. Otra preguntita. Muy bien. Yo le decía que ya está el cuestionario, ya está en la plataforma. Así que las cartas ya están echadas. El día 20 a las 11 de la mañana va a ser el examen. Y ya saben, ¿no? Son 3 puntos cada uno, 8 preguntas, 8 por 3, 24, es sobre 24 puntos y así vamos a ir avanzando. Segundo parcial. Los temas que avancemos de aquí en adelante, es decir, ahorita todavía tenemos 2 temas más que entran en este segundo parcial y lo vamos a avanzar el día jueves y viernes de la otra semana, que es toxoplasmosis y cisticercosis. Y con eso completaríamos ya todo el programa. Día 7 y 3, entonces tendríamos de que ahora es, ¿qué fecha? Ahora es 6. 6, 7, 13. El día 13, que cae un viernes de la próxima semana, damos el último tema. El día 12 damos toxoplasmosis. Y el día 13 damos cisticercosis. Y ahí ya tenemos todo el temario completo. Y de ahí hay una semana hasta el día 20 que ustedes van a estudiar. No vamos a avanzar más. Esa semana para darle tiempo de que estudien. Y el día 20 ya es el examen. ¿Está bien? Muy bien, ¿alguna pregunta? La plataforma está actualizadísima. Yo más tardecito, ahorita lo voy a transformar el video, inmediatamente lo subo. Yo al final de la tarde, más tardar en la noche, pero al final de la tarde ya va a estar el video arriba en la plataforma. ¿Está bien? Ok, ¿no hay más preguntas? Muy bien, entonces un abrazo para todos, cuídense, háganle lance al coronavirus. Muy bien, Gracias, nos vemos doctor. la Está bien, próxima. doctor, muchísimas gracias. Ok, gracias a ustedes, un abrazo. Gracias, doctor. Hasta luego.